Saludos, queridos patitos. Aquí estamos con ocasión de una noticia inesperada. No es la de Singuar, que eso ya se trató en su momento en el Calam, por lo menos por mi parte, Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Estamos con otra noticia que es europea, desconocida para algunos, porque después de 2014 esta personalidad tuvo una vida hasta este año 2024, como es Sir Alex Salmond, antiguo primer ministro o First Minister de Escocia. Traemos a dos amigos, Xavier Grandío, Mariano López de Miguel, Xavier Grandío, para tratar no solamente lo que significó el señor Salmond para ese salto en 2007 para obtener la presidencia del gobierno escocés, en una situación que previamente, en los 10 años previos, había sido laborista, algo que más o menos estaba previsto respecto de la devolución. Luego, el gobierno, que acabó Nicola Sturgeon en el propio gobierno, pero claro, antes de la muerte a los 69 años está el tema de Alba, como una escisión, incluso colaboraciones con RT, pero evidentemente primero os presentáis, aunque seguramente os conocen en este canal. Agradeceros que estéis para tratar este tema con todas sus ramificaciones. Si primero quieres, Xavier, por favor, por mi parte, que se presente sin problema. Bueno, yo únicamente comentar que soy, escritor, copywriter, redactor de contenidos y, colaborador habitual del canal de Juan Carlos, de la misma manera que Juan Carlos es colaborador bastante habitual del mío. Por lo tanto, en el canal de Juan Carlos es raro que no me conozcan. Bueno, pues yo soy Mariano López de Miguel, un placer estar con todos vosotros. Ya tuvimos otro conversatorio en común a raíz de lo que era la quizá no dimisión realmente, sino no postulación a candidato del Partido Demócrata de Joe Biden, en esos momentos tras el primer debate fallido contra Donald Trump, que podía pasar, que no podía pasar. Dijimos que había partido, estuviese presente Biden o no, parece que hay partido, todas las opciones están abiertas. Y fue muy agradable a finales de julio hablar de todo ello. Bueno, por mi parte soy doctor en Historia Contemporánea, pero mi especialidad ya se deriva más bien a sitios un poco exóticos como es Oriente Medio. No dejo de estar interesado, no obstante, pues por la historia de todos estos países de la Unión Europea, incluso ahora tras el Brexit, digamos la región de lo que es el Reino Unido más respondona, junto con Gales, sigue siendo Escocia. Es un proceso que viví siendo adolescente, ese cambio a la devolución del Parlamento, luego ya con más edad, lo que era la llegada de Alex Salmond y el Scottish National Party a lo que es la jefatura de gobierno, y posteriormente pues lo que era la posibilidad real, que se transformó como tal, de un referéndum pactado que al final por muy poco quedó en un Remain, que Escocia perteneciese todavía o que permaneciese en Reino Unido. Más luego todos los líos del Brexit y la etcétera. Creo que es un país bastante interesante para estudiar, sobre todo su época contemporánea, aunque toda su línea temporal tiene una perspectiva que debería ser leída, por lo menos estudiada, y también la figura de Sir Alex Salmond hasta cierto punto trágica, ¿no? No solo por esta muerte súbita, sino también por ese altibajo, diversas acusaciones que tiene al dejar el partido, porque honrosamente podría decirse que abandona lo que es la jefatura de gobierno tras la no consecución de la victoria del referéndum, pero posteriormente tener problemas, abandonar el SNP, ser suspendido, e incluso fundar un nuevo partido como Salva, que creo que no tiene representación parlamentaria. Y por último, para no extenderme mucho más, decir que, tanteó trabajar como periodista para canales un poco portavocías del Kremlin como es Russia Today hasta creo que fue 2021-2022. Bien, ciertamente no sé, Juan Carlos, si quieres que empecemos ya. Hombre, sí, es tu canal, por otra vez. Ciertamente es interesante porque, Mariano también estuvo ese septiembre de 2022 en el que falleció la reina Isabel II, longeva, como la emperatriz Victoria, con quien estuvimos, Xavier y yo, hablando de ese periodo victoriano. Con lo cual, hay un huequito británico en este canal. En 2016...
creo que fue en julio, más o menos junio, julio, con el tema del Brexit, el señor Donald Trump le pilló jugando al golf en Escocia, lo cual ciertamente también da unión al tema de Estados Unidos y las elecciones. Bueno, pero estaba volviendo a la tierra de su madre. Eso es muy importante recordarlo, que él es de origen escocés y de hecho nominalmente es presbiteriano, que es la religión mayoritaria en Escocia. Sí, y añadiendo también, perdón, que incluso creo que fue Merian Trump, una de las sobrinas, llegó a decir, mi tío se dedica a hablar en contra de los inmigrantes ilegales, etcétera, legales e ilegales realmente, y de no haber sido un migrante mi abuela, cuando hubiese nacido el señor presidente. Entonces, sí, era complejo. Y de hecho, creo que luego la Universidad de Glasgow o la de Edimburgo rescindió un doctorado honoris causa hacia Trump por las polémicas racistas que tuvo incluso antes de llegar a ser presidente. Estamos hablando de la nominación presidencial entre 2015 y 2016. Sí, es que de hecho Trump, cuando se vota el Brexit, que el Brexit se vota, si no recuerdo mal, en junio de 2016. Sí. Por San Juan, recuerdo que fue por San Juan un jueves, lo recuerdo además con bastante exactitud, y lo sé además porque los resultados se supieron de madrugada. Y que fue en paralelo con la campaña de las generales en España. Eso es cierto, sí. La misma semana, es decir, las elecciones en España fueron un domingo. Pues esto fue un viernes, ¿no? Viernes creo. Jueves, ellos suelen votar en jueves. ¿Y por qué jueves? Porque yo supe los resultados en Escocia, en Inglaterra, Gales, en Norte de Irlanda, cuando estaba de camino para ir al cierre de campaña en Bilbao. Y dio la puñetera casualidad de que ese cierre de campaña que se hizo por parte de AJPNV, ChatGPT, por favor, AJPNV, por favor, pues se hizo al lado de la Arriaga, y había un clima bastante londinense, con una bruma muy espesa, baja, con una llovizna, que resultaba curioso. Habíamos cambiado Londres por Bilbao, precisamente yo pensé, bueno, pues será porque aquí se ha venido Londres al Silly. De hecho esto que has comentado es muy interesante. Efectivamente fue la noche de San Juan, el 23 de junio, un jueves, y se votó el 26 de junio en el Estado español, domingo. Yo tengo ese recuerdo y desde luego sí, perdón, Xavier, sí, tengo lo estaba revisando y tengo hasta notas apuntadas en mi móvil de va a ganar el Brexit, parece, según el recuento. Tengo aquí una nota de Google y yo decía, me lo mandó un compañero y dije, pues, será una equivocación. Pues efectivamente, a las 7 de la mañana cuando me levanté con el Brexit. Es que yo recuerdo muy bien esa madrugada, porque yo soy una persona que normalmente duerme tarde, ¿no? Entonces me fui a la cama ya sabiendo resultados de algunas zonas del norte de Inglaterra, en los que el Brexit había ganado pues de una forma bastante amplia, ¿no? Entonces, digamos que ya en aquel momento del recuento se temía que eso podía pasar, aunque se confirmó, ya digo, sobre las 6 de la mañana, ¿no? Pero ya se sabía que esa tendencia, como mínimo en Inglaterra y fuera de Londres, del Gran Londres, estaba. Por lo tanto, a mí, cuando me levanté, no me cogió de sorpresa que me despertaría aquella mañana a las 7 de la mañana, ¿no? Ya confirmado que había ganado el Brexit. Pero mira, esto es muy interesante que se haya puesto a colación esta cuestión. En primer lugar, porque si tenemos que hablar de Alex Salmond, se tiene que hablar de la Carta Europea, se tiene que hablar de la posición tradicional del Scottish National Party, se tiene que hablar de cómo fue su vida política en una cuestión que no me gusta nada, del tema anglosajón en general, ¿no? Aunque los escoceses son presbiterianos, de un cierto puritanismo mal entendido, porque quiero dejar claro que Alex Salmond murió, creo que limpio de polvo y paja. Claro, es que esto también hay que decirlo, es que es muy importante. Es decir,
Y realmente es muy importante ver que la biografía de Alex Salmond para mí es la biografía de una persona que tiene un sueño muy bien definido, que es el de una Escocia independiente, que lleva ese sueño hasta el límite de donde él lo puede llevar, que es un referéndum de independencia. Un referéndum de independencia que, hombre, a mí como ciudadano del Estado español, pues me gustaría que las cosas aquí fueran más civilizadas, pero bueno, tampoco nos vamos a engañar. La arquitectura institucional del Reino Unido no tiene que ver con la del Estado español, entre otras cosas porque no tiene una constitución escrita, ¿no? Con lo cual, determinados procesos que aquí serían posibles, pero son mucho más complejos. Es decir, no estoy diciendo que no sea imposible, pero sí que hay que recorrer muchos más pasos. Mientras que en el Reino Unido... Están más atados, más monolíticos, sí, desde luego. Efectivamente, en el Reino Unido se están moviendo básicamente por una acta de unión de 1707 y luego por leyes ad hoc que hacen en la relación de Escocia con el resto del Reino Unido, ¿no? La devolución, de hecho, fue relativamente fácil una vez que se quiso hacer y una vez que el gobierno de Tony Blair tuvo voluntad de llevarla a cabo. Porque fue una cuestión de voluntad. Sí, a diferencia de lo que había pasado en los años 70. Efectivamente. Efectivamente. Perdón, no solo eso. Obviamente estaba el factor de un escocés en la jefatura de gobierno en Westminster Hall, es decir, y el 10 de Downing Street, como era Tony Blair, ¿no? Esa mega victoria después de, pues estamos hablando de 18 años de gobierno interrumpido conservador. Primero la señora Thatcher, luego John Major, toda la receta neoliberal que recuerda un poco, salvando las distancias, al largo camino que tuvo que hacer el laborismo hasta volver con Keir Starmer, ¿no? Brexit de promedio, porque siempre se habla también de Jeremy Corbyn con todo lo relativo al Brexit, que a mí no digo. Yo creo que Jeremy Corbyn era y es una persona no muy aliada de Europa. Tiene su ideología, quería un tratado similar a lo que se puede establecer por otros países en un mercado común, pero garantizando la idiosincrasia de lo que era Reino Unido. Alex Salmond era un europeísta convencido, completamente convencido, y es lo que habla ya antes de llegar a la jefatura de gobierno o First Minister en 2007, habló con Tony Blair de la necesidad de esa devolution, porque era una especie de, digamos, de factor de rigor histórico. No significaba una independencia de facto e inmediata. Se podría hablar también, y lo que has dicho muy cortamente, Xavier, es que la Bill of Rights, que no es una constitución per se, es una carta de otorgada de derechos, no garantiza ni mucho menos la secesión, pero sí que diversas zonas y regiones puedan acceder a una mayor autonomía e incluso independencia siempre que haya un referéndum pactado, hay una demora de 5 a 6 años y que vote más del 55% del censo. Todo esto se cumpliría a posteriori. Pero sobre todo y ante todo, pues ¿por qué triunfó lo que era al principio tras la devolución, el laborismo en Escocia? Pues porque había un gobierno del mismo tipo de color en Londres. Y con un escocés de por medio. Y con un canciller, o sea, Chancellor of Exchequer, como era Gordon Brown, posteriormente primer ministro, también escocés. Creo que todo eso, en mi humilde opinión, ayudaba. Sí, el rayo que partió la historia del Reino Unido fue el Brexit. Destruyó las aspiraciones europeas, destruyó las aspiraciones independentistas, fácilmente de Escocia, facilitó en parte la posibilidad de una reunificación de la isla Esmeralda de Irlanda, pero a semejanza de lo que ocurrió con la manipulación del mercado, con la libra, pero también con la lira y con la peseta en el año 91-92, que evitó algo que estaba dado por hecho, que era la incorporación de la libra al ECU, que luego derivaría en el euro, en la Unión Económica y Monetaria. Eso, junto a mentiras como Boris Johnson acerca de que iban a llegar 80 millones de turcos, se van a llegar al Reino Unido, es decir, toda la población de Turquía completa, ¿eh? Lo cual evidentemente no sé cómo la gente lo cogió, pero volvemos a dos palabras que se han escuchado en este canal, como son Cambridge Analytica y aquel Uncivil War, que es un semidocumental con Benedict Cumberbatch haciendo de Dominic Cummings, y en el que se dice una cosa bien interesante.
En el 73 entran los británicos al espacio común después de haber sido vetados por De Gaulle. Tuvo que morir De Gaulle para que pudieran entrar. Y después, en el 75, dado que lo hicieron automáticamente, hay un referéndum, casi podemos decir el primer Brexit, en el que votan si quieren permanecer o salirse. Y desde ese momento hasta el 2016, y lo dice un representante del gobierno en ese documental ficcionado, entramos y jamás defendimos a la Unión Europea. Jamás defendimos el proyecto europeísta, lo dimos por supuesto. Y empezaron a luchar en contra para reivindicar el cheque británico, por ejemplo. Correcto. Y por lo tanto, esa tensión, esa soga que iba tirando, al final acabó por romperse. Y los británicos conservadores del señor David Cameron pensaban: hemos ganado en Escocia, ha sido una victoria brillante, podemos hacer cualquier cosa, vamos a hacer el Brexit y nos quedamos. Pero se equivocaron, porque amenazaron, por ejemplo, a Escocia de: oye, que si votáis independencia os vais a ir de la Unión Europea. Y el Royal Bank of Scotland se va a ir del país. Sí. Y al final fueron a Londres, sí. Y al final fueron ellos quienes sacaron a Escocia de la Unión Europea. Sí. Nadie ha hecho más por la posible salida de Escocia, la reunificación de Irlanda, habiendo una vez más una especie de Travels 2.0 por una campaña de insurgencia de antiguos grupos paramilitares unionistas y también republicanos, junto a un sentimiento independentista en Gales, más que los conservadores de la época de David Cameron, añadiendo con la cobardía de David Cameron que, mientras que la honorabilidad de Salmond hizo que dimitiese, tras haber metido la pata con el Brexit, Cameron tenía que haber seguido y optó por dimitir, optó por hacer el avestruz metiendo la cabeza en el agujero. Sí, porque David Cameron se marchó, pero cierto es, Alex Salmond dimitió en 2014 y dejó a Nicola Sturgeon para ser la líder del partido y la jefa de gobierno, pero se sometió inmediatamente a las urnas. Fue a la Cámara de los Comunes, obteniendo una victoria espectacular, con 54 escaños en Escocia. Eso fue un refrendo de: sí, tú no has podido llegar hasta la tierra prometida, Moisés no ha llegado a entrar en las tierras de Israel. Pero el pueblo, en ese momento, a Alex Salmond le dio un refrendo a través de las urnas. Y eso es una diferencia importante. Sí. Y incierto es el futuro y largo es el camino a recorrer, efectivamente. Con todo ello, indicar que, aparte, el crecimiento económico de Escocia había sido espectacular y, sobre todo, había un oprobio comparativo con el propio Reino Unido. El petróleo del Mar del Norte redundaba en la fiscalidad solo de un 60% del Producto Interior Bruto de Escocia. El resto es pasada por Reino Unido. Vale que es una unión, es un reino también con su fiscalidad, etcétera, pero lo más curioso es que los primeros que se planteaban el Brexit son aquellas personas de las zonas agrícolas y generalmente, antiguamente, protoindustriales de Inglaterra, y que lo que deseaban era que todo el crudo de Escocia, una zona que habían como básicamente enemiga, fuese para ellos. Es decir, era una nueva neocolonización, vamos a negarlo, por así decirlo, quizás un término un poco fuerte, pero unido a todo ello también, el propio Alex Salmond decía que la independencia, una vez que se ganase el referéndum, tenía que ir paso a paso, y que no necesariamente Escocia tenía que ser una república independiente, podía aceptar un sistema como de la Commonwealth. Él no veía mal la institución monárquica como una especie de transición como la que luego hicieron países como me parece que ha sido Barbados, la última que ha roto con la Commonwealth y se ha convertido en república. Entonces, sí, él haciendo cosa que Reino Unido no tuvo, o Inglaterra no. O de alguna manera, pero siempre quitando la parte dolorosa, como hizo Irlanda, que fue primero un estado libre y hasta 1949, durante prácticamente 27 años, tuvo en cierto sentido como jefe de estado a la monarquía británica, hasta que finalmente se constituyó formalmente, más allá de estado libre, en una república en 1949. Pero sí, ejemplos hay. Jamás se puede poner y disculpas, el día exacto
el día exacto en el que Nueva Zelanda, Australia o Canadá sea independiente, al día antes británica, al día siguiente independiente. Es algo gradual, ciertamente. Incluso hoy, Carlos III es su jefe de Estado. No, y no solo eso. Está el caso de zonas en las que podría haber una separación de facto de incluso una zona perteneciente a Commonwealth, como es Canadá, por el referéndum de Quebec en el año 95. Un referéndum que también fue incluso más ajustado que el de Escocia. Creo que fue aproximadamente... Sí, fue un punto, el de Escocia fueron 10. O menos un punto, un 0,7%, ¿no? Me parece que era. Sí, que el de Escocia fueron 10 puntos de ventaja. No, claro, vamos, claro. Fue mínimo, pero mira, ahí sucedió algo que, por ejemplo, no ha sucedido en Escocia. Y es el siguiente. El nacionalismo quebequés tomó muy buena nota de lo que les pasó en el 95. Ya había habido un referéndum en el 80, recordemos. Eso es cuando se cambia incluso el tipo hasta de la unificación lingüística, el Parlamento dependiente de Westminster también, o sea, de la Jefatura de Estado y similares, pero sobre todo con una idiosincrasia que pasa con cambiar la bandera. Sí, pero es muy interesante lo que hizo el nacionalismo quebequés a partir del 95, porque es algo que hasta ahora no ha asimilado, aunque en los últimos años veo que lo empieza a asimilar el nacionalismo escocés por la vía de los hechos, que fue la siguiente: nosotros no volvemos a plantear un referéndum hasta que no tengamos condiciones ganadoras. Totalmente. Y esto, pero es que esta es la política que tiene el nacionalismo. Sí. Es decir, de hecho, sí, perdón. Sí, perdón. El Bloc Quebecois se llama, Xavier y Juan Carlos, el partido mayoritario. Lo que dijo: seguiremos siendo un partido socialdemócrata, vamos a meter elementos de mercado, pero tenemos que crear las condiciones de un estado de bienestar que supere ya la bonanza económica, aunque se tuvo, alguna recesión del estado canadiense, para tener caballo ganador, efectivamente, Xavier, lo que tú dijiste. Sí. Claro, es decir, en ese caso ellos lo tienen claro. Ellos también, manejan encuestas. Ahora mismo parece que el apoyo a la secesión en Quebec no es mayoritario, ¿no? Quiero decir, digamos que fue como un frenazo. Luego hubo la ley de claridad, eso sí, que es un precedente interesante porque abre la puerta a un nuevo referéndum siempre y cuando haya esas condiciones ganadoras. Es decir, quiero decir, pero en el caso de Escocia, lo que se planteaba, a mí me parece, era razonable. Yo, aquí debo ser honesto, porque si no lo fuese estaría mintiendo y estaría siendo incoherente con mi biografía. Yo tradicionalmente he sido crítico con la Unión Europea en tanto en cuanto euroescéptico, no contrario a la existencia como tal. Debo decir que Vladimir Putin ha hecho muchísimo más por mi europeísmo realmente que toda la propaganda que haya podido tener en mis 41 años de vida, porque Vladimir Putin te pone delante del espejo y te dice: o apuestas por la integración europea, o apuestas por unas fuerzas armadas conjuntas, o apuestas por un espacio de solidaridad conjunto, o tienes a un sátrapa como Putin, que no se habría atrevido a lo que se ha atrevido si Ucrania perteneciese a la Unión Europea. Totalmente. No se habría atrevido, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Lo digo porque mi postura ha sido en principio defender lo que se decida democráticamente. Luego podríamos hablar de la demagogia que se hizo en el referéndum del Brexit, ¿no? Sí, pero claro. Hubo una votación y la gente decidió, en Inglaterra y en Gales como mínimo. Claro, luego entramos. Sí. Es que en Escocia la mayoría de la gente votó por quedarse. O Londres, que Londres se planteó que se convirtiese en una ciudad-estado. Efectivamente, sí, Londres ganó el Remain claramente. Entonces, ahí es donde entramos, es decir, el proyecto del SNP en ese sentido era coherente en el momento en que dicen: vamos a ver, a nosotros la moto que nos han vendido es: seguid en el Reino Unido porque así seguiréis en la Unión Europea. Vale, en el momento en que esa condición cambia, pues podía tener lógica decir: bueno, ha cambiado esta condición,
pues es normal que se vuelva a preguntar a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ahora mismo, primera, el Scottish National Party ha tenido turbulencias internas y la menor es la de Alex Salmond, que ya venía de unos años atrás. Eso ha sido la menor. Ahora mismo incluso hay perspectivas de que en las próximas elecciones escocesas los laboristas puedan volver al poder, que no están desde 2007, ¿no? Entonces, Alex Salmond en ese sentido, pues sí, era una persona coherente, tenía un proyecto, yo quiero una Escocia independiente de la Unión Europea, punto. ¿Qué sucede? Mi impresión, siguiendo su trayectoria posterior, es que, en primer lugar, está mal comentarlo, pero es que el factor personal pesa en la política. Siempre. Pesa. Pero más allá del factor personal, también creo que hay una cuestión que a veces desde fuera no se ha analizado lo suficiente, y es las políticas económicas del Scottish National Party podrían ser socialdemócratas, sí, pero el discurso en políticas morales del Scottish National Party es mucho más complejo. Es muy conservadora, muy de el conservadurismo clásico que dijiste, del peso de la religión. Realmente no debemos de negar eso, Xavier. Es como en todos los... si para mí es una opinión, ¿cómo podríamos definir el Scottish National Party, el SNP? Yo lo vería como un partido en un principio que, habida cuenta de lo que se veía en el referéndum, o que se planteó para el referéndum, era un partido atrapado todo. No en un sentido peyorativo, pero tenía una rama económica basada en la socialdemocracia, welfare state, copiado de los postulados de Keynes, un avance, por ejemplo, para que fuesen capaces de sustentarse con el petróleo que tenían en el Mar del Norte. Igualmente también crear una sociedad de la información, ha avanzado mucho en digitalización los últimos 20, 25 años, y con una población no tan alta, evitar una despoblación, pues invitando a migrantes. Nunca se ha visto, hasta los últimos años, lo que era esa hostilidad hacia el migrante que se podía ver, por ejemplo, desde el Ulster hasta Inglaterra, no tanto en Gales. Entonces, eso abrió muchas puertas, abrió pues que gente incluso que votaba a lo que podríamos decir una especie de centro-derecha o democracia cristiana europea, más amplio sentido de palabra, acabase diciendo, pues plantear una independencia, pero como es de un modo legal, como se va por los cauces que deberían ser lógicos, ¿por qué no votarlo? Lo malo sería votar algo que está en casa del pasado. Ahora, el discurso de estado de bienestar y similares lo recupera el laborismo. Lo que pasa es que el laborismo, pues claro, de esa tercera vía de Tony Blair, lo que tienen pánico en Escocia es que vuelvan a hacer una tercera vía en el sentido de que apliquen otra vez la receta neoliberal con supuestos postulados socialdemócratas. Eso se ha visto en los últimos 25 años, y eso, entre otras cosas, fue el desgaste del Partido Laborista y lo que hizo que sufriese esa larga travesía en el desierto. Sí, voy a decir un chiste, que en las últimas elecciones europeas evidentemente no pudieron estar los británicos, cosa que sí estuvieron en 2019, aunque fuera para un ratito, porque todavía no se había consumado el Brexit, y por lo tanto tuvieron que hacer las elecciones, y después se largaron con aquella canción de fin de año, que suele ser también de despedidas en el Parlamento Europeo. Pues alguien le preguntó a la inteligencia artificial, que creo que artificial tiene mucho y de inteligencia poca, le preguntó, ¿qué partidos de derechas y de extrema derecha hay en Europa? Sorpresa, el PNV no aparecía. Sorpresa, el Scottish National Party aparecía como partido de derechas. Y en parte seguramente tiene que ver con lo que habéis comentado. La cosa interesante, más allá de la propia biografía de Alex Salmond, que volveremos seguramente por ella a lo que ha sido después de 2014 su propia biografía, hasta cumplir esos 69 años, y el lugar y razones de muerte en Macedonia del Norte, en una reunión de curiosa vicisitud, que ciertamente Macedonia del Norte también conecta con macedoniadelnorte.com y los venezolanos, con lo cual aquí las cosas siempre están conectadas de una manera u otra. ¿Qué pasó con el Scottish National Party? ¿Qué pasó para no ser capaz de metabolizar esa derrota en el referéndum de la independencia de Escocia, pero ganar por 2/3 el tema del Brexit? No generar suficientes sinergias, aunque la historia va en contra de generarlas,
debido a que los que llevaron el britanismo, es decir, el ámbito británico al norte de Irlanda, son antiguos escoceses, con lo cual aquellos que fueron, según la película Braveheart que comentamos Javier Granillo y yo, respecto de hoy es que Escocia está invadida, ocupada y debe de independizarse, juntos, ingleses y escoceses, fueron los que hicieron las cosas en Irlanda, especialmente en la zona de Belfast. Como después de políticas sociales dudosas, rondando lo woke, con aquella ley que se parecería a la de Irene Montero, diciendo la autodeterminación de género, con una persona en una prisión, autodeterminándose mujer, llevándola a una prisión de mujeres y después violinizando a otras personas y por tanto dando en cierta medida una puntilla, pero también el esposo de Nicola Sturgeon tenía también unos elementos curiosos que podría recordar a cierta Begoña, cierto Palacio de la Moncloa, bueno, cosas que pueden pasar por ahí. Y el hecho... Con la que nos tenemos que hacer un matiz. Sí, solamente termino este recorrido, aparte de que están retrocediendo las derrotas, la última, la victoria de Keir Starmer y el Partido Laborista se fueron al suelo, quedaron fregadísimos, como dirían en América. El Scottish National Party tuvo a Ramsay Yousaf como primer ministro y como líder, y digo tuvo porque cierto es que hubo un paqui y un indio en Escocia y en el Reino Unido a la vez como líderes, lo cual resultaría curioso. Este chiste le gustaría mucho a Andy, sería preciosísimo. O a Lord Mountbatten, se estarían partiendo la caja, pero ahora mismo. El que perdió con Ramsay Yousaf es el actual líder del Scottish National Party y con el cargo de First Minister hasta que haya una nueva crisis o que termine la legislatura. Por tanto, estamos hablando de una crisis con 3 primeros ministros, 3 líderes del Scottish National Party que están en descomposición y la situación no pinta nada bien. Claro, pero ahí conviene que maticemos una cuestión, que al final Escocia, para bien o para mal, está en el ámbito británico. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, como personas que vivimos en la Europa del sur, no quiero decir mediterránea, porque es que yo no vivo en el Mediterráneo, ni tú tampoco, Juan Carlos, ¿no? No. Estamos acostumbrados a mandatos relativamente largos. Eso es. Incluso los italianos se empiezan a acostumbrar. ¿De acuerdo? Que eso ya era muy difícil, que un italiano tuviese mandatos largos. Entonces, eso es lo normal en el Estado español, en Portugal, en Francia, con la presidencia de la República, el primer ministro es otra historia, pero es un sistema semipresidencialista, por lo tanto, es también lo normal en Alemania. Austria, incluso, sí, sí. Claro, es decir, pero por ejemplo, hagamos cuentas de cuántos primeros ministros ha habido desde el Brexit en el Reino Unido. Es que a mí me salen unos cuantos, y del mismo partido. Sí, del mismo partido, sí. 4. A ver, te cuento. Cameron, May, Theresa May, Boris Johnson, Las Carolas. 5. 5, no sé, 5. 5 en menos de 8 años. En menos de 8 años. Sí, en 8 años, exacto. Sí. Claro. Es decir, esto en España sería extremadamente raro, pero es que en el Reino Unido llegar a los 10 años de mandato es un récord. Es un milagro. Y la gran mayoría. Claro, de hecho... No, perdón. Lo consiguió Tony Blair, pero porque le dejaron el Partido Laborista llegar a los 10 años, pero como marca. Al mes ya dimitió porque... Dimitió y dejó a Gordon Brown. Pero porque el partido ya lo estaban presionando. Sí, si no es podido seguir. Claro, entonces yo explico esto porque es que yo he estado mirando la lista de ministros principales de Escocia y sí, ha habido dos mandatos largos, los de Alex Salmond y Nicola Sturgeon, pero no es lo habitual. De hecho, antes de que estuviera ellos, no pasaron menos de 4
ministros principales de Escocia del Partido Laborista. Uno de ellos que encima murió durante el mandato, el primero, el inaugurador. Sí, pero ya no cuento, por ejemplo, que hubo un liberal demócrata interino, ¿no? Sí. Pero quiero decir, en 8 años. Por lo tanto, es que no es tan raro en el ámbito británico. Es curioso lo que dices. Por ejemplo, en Italia, ahora lo raro sería que, bueno, considerar que el único que completó mandato fue Berlusconi, porque, por ejemplo, ahora no sabemos lo que será con la señora Meloni, pero hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, después de Berlusconi, antes de retornar de nuevo, en diversos mandatos fue las elecciones anticipadas y ganó, me parece que era Romano Prodi, la lista de Romano Prodi en aquella época, el Olivo. El Olivo, en el 96. Y también anteriormente había sido Massimo D'Alema, que posteriormente fue su ministro de Exteriores. Pero es que en Italia la cosa es, si cae el gobierno, aunque haya una continuidad, el primer ministro no puede repetir aunque tenga el apoyo del Parlamento. Por lo general suele pedirse otra persona. Se le nombrará luego ministro de Interior, algún cargo, quedará con la jefatura del partido, pero nunca suele repetir. Eso se lo podían decir también a Giulio Andreotti. Exactamente. Y también a Enrico Letta, con alguien de su propio partido. Claro, es que es complejo. Aquí en España apareció en el Estado español apareció un titular, creo que era en El País, que decía: en España tenemos que acostumbrarnos a empezar a ver legislaturas cortas y el cambio de la presidencia de gobierno en menos de 4 años, por lo general. Sí, pero quiero decir, a ver, si es cierto que, por ejemplo, en Portugal suelen ser mandatos largos, ojo, también. Los cortos, hablo de los primeros ministros, ¿no? Sí, la presidenta de la República, sí. Es decir, así como en Francia es un régimen semipresidencialista, porque aunque es también de elección directa, la política exterior es cosa del presidente de la República, en Portugal no. En el Reino Unido es que realmente es bastante común. Lo raro ha sido que se hayan encadenado 2 liderazgos tan longevos como el de Alex Salmond y Nicola Sturgeon. Y esto solo lo puedes explicar, para mí, con 2 factores. Primero, el cuajo político, en el sentido bueno de la palabra, del Scottish National Party, que ha trascendido lo que es un partido político convencional. Esto en el Partido Conservador y en el Partido Laborista no habría pasado. No habría pasado, no, vamos. Con lo cual, esto tendría mucho que ver, y utilizo una frase del Lehendakari Aguirre, cuando hablaba de que Eusko Alderdi Jeltzalea era más que un partido, era la patria vasca en marcha, ¿no? Totalmente. Y hacía referencia a que el Partido Nacionalista Vasco trascendía lo que era un partido electoral para votar en unas elecciones. No, Scottish National Party era un todo, claro, era un tejido social. Efectivamente, el Scottish National Party es un movimiento nacional, lo cual les ha funcionado muy bien para lograr gobernar desde 2007 en Escocia, les ha funcionado muy bien para arrasar en las elecciones parlamentarias británicas durante años, porque además el propio sistema británico favorece eso. Le favorece exactamente, que no haya una especie de bicefalia o bipartidismo, conservadores y los liberales y laboristas. Sí, desde luego. Efectivamente, tú, vamos a ver, yo es que en las traducciones en inglés soy muy malo, pero creo que la traducción en inglés es first past the post, el primero gana. El primero gana, efectivamente, sí. En tu circunscripción da igual que hayas tenido un 30%. Si eres el más votado, te llevas el diputado. Te llevas el 100%, exactamente, el diputado. Sí, lo hemos hablado otras veces Juan Carlos y yo. Y también si se me permite decir una cosa es que luego se me va a pasar, Xavier, sería la de, quiero decir esto como comentario a mí, también como pregunta. Tony Judt, el gran Tony Judt, que sacó el libro de Algo va mal, con la crisis de la socialdemocracia europea, mientras ya estaba víctima terminal de la ELA, de la esclerosis lateral, que acabó con él en 2010, ha hablado de una crisis ya del alma de la socialdemocracia. Y hubo una especie como teoría de los gansos voladores que afectó a cada uno de los gobiernos laboristas que había en Europa durante la época de la crisis, más que 2008 y 2011. Primero cayó Hungría con Ferenc Gyurcsány, luego que fue Austria, también República Checa, hasta llegar a España con la mega victoria del PP el 20 de noviembre de 2011. Poco después también cayó el gobierno de Portugal y todo eso fueron medidas por la crisis seguramente. ¿Por qué se mantuvo el Scottish National Party y en cambio los laboristas no? Supieron permanecer con un esquema tanto social
como económico a la par, sin entrar en neoliberalismo. Y también, esto es una opinión mía, os lo dejo aquí en el aire, que era que desde el 2008-2009 hasta entrado en 2018, con la primera victoria, digamos, o 2017, primero la recuperación del liderazgo por parte de Pedro Sánchez en el Partido Socialista y luego la moción de censura que le lleva al gobierno, pues hubo una especie de balcanización, por así decirlo, de los partidos tradicionalmente socialdemócratas europeos. Empezamos con la... Vamos a ver, que para mí lo que ocurrió fue que muchos de estos partidos, no el SNP, pero sí el Partido Laborista, etcétera, sufrió lo que pasó en Grecia, una pasoquización. El PASOK hoy es casi un partido residual, tiene que ir en coalición. Ha recuperado poder, pero... Sí, ahora se vuelve a llamar PASOK a secas y en principio es el segundo partido en las encuestas, claro. Hasta que no haya unas elecciones no se podrá ver. Pero resulta ciertamente curioso esa conversión que comentáis respecto de ser un movimiento nacional, una comunión con el pueblo escocés, que cuando llega ese momento de la crisis de la pandemia se reconoce públicamente que en Escocia se gestionó mucho mejor que en Inglaterra, debido a una gestión subsidiaria y diversificada, no centrada en Londres, cosa que sabéis perfectamente, y muchos de los que nos están viendo también, que en España surgieron los automatismos. Y el automatismo que sale en España es centralismo, decidimos todo desde Madrid, y bueno, esto, comunidades autónomas, bueno, el fin de semana vamos a hacer un encuentro el domingo, pero las decisiones se toman el sábado, y después hacemos unos monólogos, con, 17 más 2 más 1, son 20 personas, la reunión dura 3 horas por la mañana, a poco que des 10 minutos a cada persona, o 15 minutos, pues ya tienes toda la sesión de la mañana, con lo cual era una sucesión de monólogos en la que no se tomaba ninguna decisión, porque la decisión ya la había tomado el día anterior Pedro Sánchez en Consejo de Ministros. Ese es el automatismo, pero en el Reino Unido no fue así. En el Reino Unido, Inglaterra tomó unas decisiones subsumidas dentro del ámbito británico, pero las tomó el ámbito del primer ministro solamente para Inglaterra, lo cual resulta curioso. Gales, Escocia y Norte de Irlanda tomaron sus decisiones en la pandemia, pero luego esto parece no haber sido rentabilizado políticamente. La disolución del liderazgo en el Scottish National Party, el traspaso de poderes, las crisis de estas personas que cité, la propia Nicola Sturgeon al final de su mandato, el señor Ramsay Yousaf, y ahora la situación en la que está de una debilidad importante, hasta el punto de que hubo un intento de moción de censura que no salió, que los verdes, el Scottish Green Party, se descolgó del gobierno o fueron expulsados, ¿cuál de las dos? O las dos a la vez, y luego al final decidieron no apoyar la moción de censura que en principio apostaba el Partido Conservador. Claro, ahí hay una cosa. Primero, una palabra mágica que es wokismo, que explica muchas cosas. Es decir, primero recordemos que el Scottish National Party está gobernando en Escocia desde 2007. ¿Qué significa? Primera, que en algunos casos, hombre, mi sueño es la CSU bávara, ¿no? que llevan gobernando desde después de la Segunda Guerra Mundial, pero ganando democráticamente todas las elecciones. Sí, también a ellos les ha salido una escisión. Sí. Pero aunque les sale, siguen ganando, a veces sin mayoría absoluta, pero ganan. Pero más allá de eso, en primer lugar, puede ser que en un determinado momento esto te genere un cierto desgaste, un periodo prolongado en el gobierno. En segundo lugar, es que, mira, yo como gallego no me resulta difícil ponerme en los zapatos del Scottish National Party en una cuestión. Y quizás me cuesta más que a ti, menos que a ti, Juan Carlos, que eres gensale. Y lo digo por lo siguiente. Hay una cierta capilaridad entre el voto del Scottish National Party y el voto laborista. Y hay un votante que puede votar Scottish National Party, pero puede votar laborista también. En las generales, por ejemplo, sí, para Westminster, efectivamente. Y en cambio para las locales, SNP. Efectivamente. Y en un determinado momento puede decir, pues
dices, vamos a ver, tengo ganas de un cambio, esta gente lleva mucho tiempo, quiero que entre aire fresco, pues voto a los laboristas. Si encima vienen de una supermayoría como la que han obtenido este verano, pues con más motivo aún. Es decir, estos fenómenos suceden, es decir, a mí... Muchas veces. Claro, es que yo voy a poner un ejemplo. El Bloque Nacionalista Galego, que es la segunda fuerza parlamentaria en Galicia con 25 diputados. ¿Cuántos diputados tiene el Congreso de los Diputados? Uno, Néstor Rego. Uno, pero ojo, es que quedó, y estamos hablando de hace un año, quedó por detrás de Sumar. Y Sumar no tiene representación en el Parlamento de Galicia, pero es que su espacio político ya no la había obtenido en 2020. Efectivamente, ya cayó en picado. Y en 2016 a duras penas, con las mareas, en marea. Claro, claro, sí. Pero, bueno, pero en 2016 aún, pero lo que quiero decir, que esto me parece muy interesante, es que hay un determinado elector de izquierdas, ¿de acuerdo? La base de votos, sí. Que, es decir, es que no es una cuestión monolítica en Escocia donde únicamente esté el eje, el clivage nacional, no. El clivage social también le puede hacer perder votos al Scottish National Party o ganarlos según la circunstancia. Lo que quieres decir es que está tan interiorizado no solamente en el Scottish National Party, sino en otros partidos laborista, incluso en el conservador, en ciertas capas, en el liberal demócrata en alguna capa, el hecho nacional escocés, el hecho de la europeidad de Escocia, algunos elementos tan importantes como estos y que entornan la conciencia nacional escocesa, que es posible desviar el voto de ciertas personas porque se sienten cómodos votando a una formación que no sea nacional escocesa, porque saben que ese corpus común está garantizado y por tanto no hay una forma de cuestionamiento en el caso de que decidan cambiar el voto para Westminster o para el Parlamento escocés. Entraría en un pequeño matiz, aun con independencia de que tengamos creencia o no en lo espiritual, creo que la noción de pecado original aquí va que ni pintado. Y voy a explicar por qué. Efectivamente, un escocés que se sienta escocés de nación puede votar al Partido Laborista sin demasiado problema de conciencia. ¿Por qué? Porque el Partido Laborista, cuando se votó el referéndum de la devolución, pidió el voto a favor. Ahora bien, esto quizás no lo va a hacer con el Partido Conservador. ¿Por qué? Porque la gente tiene memoria. Es decir, precisamente la gran jugada que hizo Alianza Popular en Galicia, por la cual consiguió ganar en 1981 y que no hizo en Euskadi, bueno, es que en Euskadi directamente ni reconocían la autonomía vasca. ¿Qué te voy a contar? Es que en el referéndum de diciembre de 1980 pidieron el voto a favor del estatuto en Galicia. Y Mariano, el micrófono, que creo que lo tienes desactivado. Pues no se te oye. No. Entonces, yo lo que comento es, en tanto en cuanto el Partido Laborista no tiene ese problema, porque el Partido Laborista, cuando se hizo el proceso de la devolución, estuvo a favor, pues no va a haber problema en que una persona que no priorice únicamente la cuestión de la independencia, sino que la pueda considerar como un punto secundario ahora mismo en su agenda política, pueda votar al Partido Laborista. El caso de los Lib Dems podría ser también en tanto en cuanto son el partido más convencidamente europeísta de ámbito británico. Ojo. Ahora, donde yo no veo eso, es en los conservadores de alguna manera. No sé si se me oye ya, disculpad, sí. Es que se me había apagado el micrófono. Ahora sí. Mil perdones. Decía que, aunque no parezca, AP, con todo lo que había, tenía un sustrato, sigue teniéndolo, de galleguismo. Recordemos cuando, bueno, que la única autonomía en la que nunca ha sacado un diputado regional Vox ha sido en Galicia. Y de hecho, cuando fue, me parece que era Pontevedra Ortega Smith,
no solo gente vinculada al BNG estaba insultándole, por razón probablemente, en lo que fue esa especie de mini meeting que dio. También había gente profundamente abierta declaradamente abierta del PP, que decía: a Castelao no se le toca, porque hay unos insultos de Castelao, etcétera. Y no quiero decir que fuese figura de Castelao, es ese galleguismo primigenio, por así decirlo, que está de cada partido. Pero en cualquier caso es basal. Pero es lo que te digo, el Partido Popular en Galicia no tiene ese pecado original. No, efectivamente, claro, es eso. En cambio, yo creo que hizo mucho daño. Es verdad que más en el caso de los conservadores, lógico lo que tú comentas. En el caso de los laboristas que perdieron el gobierno, creo que la clave está, primero todo, de que de las regiones y puede parecer una tontería, pero de las regiones de Reino Unido más contrarias a una intervención del país en Irak era Escocia. Y eso pasa factura. De hecho, el ministro de Exteriores, Robin Cook, acaba dimitiendo y era diputado por Escocia, me parece que por Edimburgo. Del mismo modo dijeron: esto va a pasar factura. 2007, dimisión de Blair, tras casi 10 años en el poder. Gordon Brown, aunque es escocés, empieza a ver las primeras también recetas neoliberales para sufragar los gastos de la crisis, que ya es incipiente desde septiembre de ese año. Esa travesía del desierto es un voto de castigo por decir: podemos perdonar a lo que es el Partido Laborista, e incluso puede llegar a volver al poder en lo que es el Parlamento de Edimburgo, pero tiene que hacer una travesía en el desierto para aprender que los principios básicos de la nación, porque es una nación, no se traicionan. Y luego, cuando se hablaba de la cuestión económica, que creo que me ha parecido muy importante, que puso encima de la mesa Juan Carlos, vamos a ver, a mí sinceramente me cuesta ahora mucho utilizar la terminología neoliberal, aunque entiendo que en la década de los 90 y de los primeros 2000 tuviese sentido. Y digo porque, claro, pero digo por qué me cuesta utilizarla. Porque al final lo que tú te encontraste a raíz de la gran recesión de 2008, yo hablo del Estado español, ¿de acuerdo? Porque luego nos sirve como ejemplo de lo que se hizo en otros sitios. Fue un primer momento de políticas keynesianas, el plan E, por poner un ejemplo. Sí, exactamente. Que eso lo hizo Zapatero. Correcto, sí, pero es que Zapatero, antes de irse, hizo otra cosa, que fue abrir un precedente. Por ese motivo yo siempre hablo que muchísimo cuidado con los precedentes, ¿no? Sí. Que fue congelar las pensiones. Y ese precedente fue al que luego se agarraron los gobiernos de Mariano Rajoy para subir durante años las pensiones un raquítico 0,25%. Pero claro, decían, no, es que ellos las congelaron. ¡Ojo! Y que tuvo que llegar un tal Aitor Esteban, un grupo vasco, para volver a revitalizar las pensiones en su justa medida, que es algo que ciertamente se olvida en la secuencia, el hecho de que planee paralización de las pensiones con una real infravaloración, es decir, que en la práctica es pérdida de poder adquisitivo, y que es importante, cuando el Partido Popular gana, que realmente no gana porque tiene los mismos votos que en 2008 y en 2004, sino porque el Partido Socialista se desploma, porque ha hecho unas recetas en 2010 y en 2011 que van en contra de su diario, que van en contra de lo que han prometido. Cuando el PP mantiene el nivel de voto, pero enfrente se desploman, han hecho unas promesas que resulta interesante recordar cuando se produce el debate de candidatos económicos Pedro Solbes contra Manolo Pizarro. Manolo Pizarro da la receta de lo que está pasando, que es lo que en 2011 España está viviendo. Y teniendo el precedente de que Manolo Pizarro ha dado el diagnóstico, en 2011, en el programa, hacen un Flower Power, una maravillosa situación de arcoiris. Recuerdo aquel anuncio final de campaña del PP de que todo va a ir bien, todo maravilloso, se va a amanecer una España nueva y moderna, para que al día siguiente al día siguiente hagan exactamente todo lo contrario.
Dije la broma entonces de que solamente le faltaba para romper completamente el programa electoral que Mariano Rajoy se hubiera casado con un hombre. Era lo único que faltaba para haber destruido el programa electoral. Eso era lo de menos, porque cuando el Constitucional dijo lo que todos sabíamos, y era que la ley del matrimonio igualitario era totalmente constitucional, ya no se atrevieron a tocar ese tema nunca más. De hecho, dimitió Gallardón. Gallardón dimitió. Por el tema del aborto. Perdón, que las dos cosas me remiten también a una cosa que quería que trataras porque tienes conocimiento de ello. El tema del aborto, tema del matrimonio homosexual. ¿Qué ha pasado con el wokismo respecto del Scottish National Party? A ver, lo que fue el Scottish National Party, en aquel instante yo creo que sufre también una regresión interna. Todos los partidos que, como bien indicó Xavier, tienen básicamente lo que es una victoria aplastante. La de, por ejemplo, del PSOE de 2004 y 2008 fue aplastante, pero hubo un cambio y no necesito más que apoyo exterior para la investidura y luego para sacar adelante los presupuestos. No hizo falta hacer, digamos, un gobierno de coalición como se ha visto últimamente. Pero ese desgaste interno por varias vertientes, y también lo tenía el Scottish National Party. Lo que dijo Xavier, hay una rama muy conservadora socialmente. Entonces, el espíritu del wokismo lo veían como algo, yo creo, ajeno, como algo incluso lesivo. Y eso ha causado directamente, junto con los problemas internos de posible corrupción del marido de Nicola Sturgeon, un desgaste del liderazgo, y el desgaste del liderazgo también se traduce en desgaste de las urnas y desgaste de la propia población. En el PSOE, cuando habláis de lo de la crisis y esas recetas que se han visto neoliberales posteriormente de otro tipo, pues lo que ocurre es que el primero que no admite que hay una crisis es Zapatero. Tarda desde que gana las elecciones de marzo de 2008 hasta aproximadamente enero de 2009 en admitir que hay una crisis. Al principio hablaba de desaceleración, luego ya de pequeña recesión. Pero es que el líder, vamos a ser sinceros, en su sano juicio, admite estar ante una crisis económica de alto calado, aunque venga del otro lado del Atlántico, en este caso la de Estados Unidos. Pues en Escocia igual, había unos problemas a raíz de, a pesar de la gestión de la buena gestión que hubo durante el Brexit, del COVID, pues hubo una buena gestión de todo lo que iba a ser una recesión debida pues al confinamiento, etcétera. Pero si vemos problemas económicos, problema de despoblación, que es un hecho, población envejecida, como también está en todo Reino Unido, una especie de parlamento que, a pesar de que hay un gobierno con mayoría absoluta, en algunos momentos hay diputados rebeldes y queda un parlamento colgante. Ante eso, la solución, a mi entender, sería disolución del parlamento y convocatoria a elecciones. Pero ¿cómo van a querer hacerlo cuando ha habido 3 liderazgos distintos en menos de 2 años y medio? Es decir, Sturgeon, Hans Youssef y el actual, que no recuerdo el nombre, disculpadme. Pues, obviamente, si ahora mismo se convocan unas elecciones pensando, puede haber dos escenarios. Y me tengo que referir al PSOE, perdón. Puede que cuando se da al liderazgo por aniquilado, como pasaba el año pasado con Pedro Sánchez tras las regionales y municipales, pues pueda formar gobierno con un parlamento problemático para pactar presupuestos, etcétera, y con desconfianza incluso entre los líderes de la coalición, de una posible coalición, que sería SNP con el Partido Laborista, por poner un ejemplo hipotético. O puede haber un gobierno solitario, pero que depende mucho de ayudas externas parlamentarias. O por el contrario, que volvamos a 2011 y tras unas elecciones fallidas municipales y autonómicas, como pasó en España, se intente salvar los muebles porque honorablemente no se pueden sacar unos presupuestos adelante, se convocan elecciones y hay una supermayoría del partido de la oposición. Y se puede dar. Entonces, hay que plantear esos 2 factores o incluso una austerización. Hoy creo que me mandaste un mensaje, Juan Carlos, hablando de cómo está el Sinn Féin y sus problemas. O te lo vi en Twitter. ¿Es descartable eso para el SNP? Yo pienso que no. Sí, tiene dificultades internas el Sinn Féin. Y otro escenario puede ser a la portuguesa, donde, sí es cierto, hay unos aliados de lo que conocemos como el PSD que hacen 80, pero son 78 y 50 de Chega, con lo cual puede darse un escenario más o menos parecido, SNP, laboristas y conservadores. Xavier, los woke, ¿qué pasa con los woke en Escocia? Sabes que es uno de los temas para mí predilectos, ¿no?
A ver, para mí el problema del wokismo es que diluye en muchos casos lo que a mi juicio son los debates esenciales. Eso por un lado. Y por otro lado, que es un problema a mi juicio también de raíz anglosajona, porque esto al final viene de las universidades estadounidenses, que muchas veces realmente crea más conflicto interno del que realmente soluciona. ¿Por qué? Normalmente woke, que es despertar, ¿no? Pues habla de cuestiones como pueden ser LGTBI, identidades de género, muchas veces también puedes introducir ahí, yo lo introduciría, feminismo, animalismo. Migraciones y nuevos tipos de migrantes, sí. Efectivamente, ¿no? Y ahí se hace un mix en el cual, pues a veces el árbol te impide ver el bosque, ¿no? Que es la principal crítica que yo hago al wokismo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, al Scottish National Party le está sucediendo lo que les está sucediendo a muchos partidos que están ubicados en la izquierda política en Europa. ¿De acuerdo? Y ALBA, el invento de Alex Salmond, precisamente, por cierto, ahora mismo creo que tiene un diputado en el Parlamento. Sí, un diputado me parece que tiene únicamente, sí. Pero el invento de Alex Salmond puede tener un cierto recorrido por esa razón, de la misma manera que lo está teniendo el BSW en Alemania, que es un partido de izquierda, pero es un partido de izquierda que no es especialmente partidario del wokismo. De hecho, hablan abiertamente de controlar los flujos migratorios. Ha roto con Die Linke, de hecho. Efectivamente, ¿no? Tiene lógica porque Sarah Wagenknecht viene del SED. Ojo, es que es una persona que llegó a ser afiliada en el SED, ¿no? Y es otra tradición política, que es importante esto recordarlo. Entonces, el problema de lo woke es que quizás en vez de hablar de la independencia de Escocia, de los beneficios de la independencia de Escocia, de la necesidad de que la gente llegue a fin de mes, de que tenga trabajo, de que tenga vivienda, de que tenga unos bienestar, te centras en las cuestiones de crear o de segmentar más bien, ¿no? A los grupos, pues por identidad de género, por identidad u orientación sexual, porque si comen o no comen carne, ¿no? Al final el problema de lo woke es ese, es decir, que los partidos de izquierdas se van convirtiendo en un agregado de estas distintas microluchas, que es al final renunciar a lo que en primer lugar el marxismo, pero después la socialdemocracia defendía que eran los grandes relatos. Y si esto pasa en un partido nacionalista o en un partido patriótico, como el Scottish National Party, es aún mucho peor. Porque cuando tú defiendes un ideal de nación, tú lo defiendes de forma transversal. Vamos a ver. Porque si no entramos en lo que es la contradicción primaria-secundaria, ¿no? ¿No? Que eso es lo que le pasó a Beiras, aunque luego Beiras ha vuelto al redil, ¿no? Pero digamos que este es un problema que ahora mismo tiene el Scottish National Party, que puede perder votos a través de ALBA, aunque no esté Alex, ojo, porque ALBA era la criatura de Alex Salmond, pero es que resulta que ahora esa criatura tiene una cierta vida propia, ojo. Ha mutado. Sí, que podríamos conectar en cierta forma ALBA con Alianza Catalana. Que Alianza Catalana le echa en cara a Junts no haber hecho la independencia. Digo conceptualmente, si aterrizamos, en realidad nadie quería hacer la independencia. Y eso ya lo hemos tratado alguna que otra vez, incluso en un artículo que solamente nos publicó Gara. Y el señor Alex Salmond hizo este partido ALBA con la idea de echarle cara al Scottish National Party de no querer aprovechar o no saber aprovechar el escenario, la coyuntura
de haber pasado por el Brexit, de haber tenido constatación de estos británicos nos quieren echar de la Unión Europea, nos niega la independencia, el Scottish National Party no parte la baraja, no quiere arriesgar nada, incluso seguramente utilizando estos argumentos de las poltronas, se han acomodado, los sillones, esos argumentos siempre también suelen ser trufados en la realidad de la propaganda, con lo cual ahí enlazaría Alba con Alianza Catalana, como una enmienda a la totalidad. Sí, si me permite, con una rupturista, pero quiero decir, este tipo de cambios de partidos donde alguien lo tuvo todo y de repente se presenta como candidato y es negado, pues se ha visto me parece que es el partido que fundó después de ser defenestrado por el PASOK, Georgios Papandreou, ¿no? Kinima, creo que se llamaba. Y también, salvando la distancia, lógicamente, con una persona de un liderazgo casi unipersonal. De hecho, el partido que voy a citar ahora mismo son realmente las iniciales de su nombre y apellidos. No es el Gil, tranquilos, pero es por Asturias. Como cascos intentó hacer una especie de liberalismo jovellanista, regionalista, no iba a buscar la independencia de Asturias, pero que quería ser un caladero de votos basado en que es un partido regional, no como el PNC, lógicamente, pero lo que buscaba era conseguir un liberalismo económico, doctrinario, seguido de esa especie de jovellanismo para la autonomía asturiana, etc. Pues todos sabemos luego cómo acabó, mal, porque encima su proyecto era una invención que sacó de la manga pues para intentar alcanzar un puñado de votos. No quiero decir que sea lo mismo que Salmond, pero generalmente cuando hay un líder que es herido, que es defenestrado por el partido, en un escenario donde el nacionalismo o el regionalismo tiene mucha potencia, suele optar por crear otro que compita en el espacio electoral de aquel que lo echó a la calle, por así decirlo. Yo comparto tu análisis, Mariano, pero ¿sabes qué es lo que sucede? El tema de Foro, bueno, es que yo vivo a 25 kilómetros del límite con Asturias, por claro, lo tanto, sí. Pues algo me ha ido llegando. El tema de Foro era un tema planteado de una forma personalista. También hay que decir que la postura que tenía Cascos con respecto al carbón, por ejemplo, era bastante populista. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, hombre, es que, mira, si te tengo que poner un ejemplo, es que Marqués se lo curraba más. Porque Marqués hubo un momento que jugó a ser asturianista, se intentó entender con José Sánchez Vicente. En el URAS, y fundó el URAS. Claro, sí, pero después del URAS se entendió con el partido asturianista e intentaron hacer algo regionalista asturiano con algo de cara y ojos. Sí. Aunque luego no les fuera bien electoralmente, pero digamos que tenía una coherencia. Claro, que no tenía Cascos, que eso era el chiringuito de Cascos. Pero en el caso del Scottish National Party sucede una cuestión. Estando de acuerdo con lo que dices, ¿no? De que muchas veces eso es el cabreo personal de un líder. Pasa que Vox, cuando se funda, también tenía mucho de eso, ¿eh? De cabreo de líder, sí, cuando le quité el chiringuito a Bascal de la Agencia de Protección de Datos de Madrid. Claro, pero date cuenta de una cuestión. Entre 2014 y diciembre de 2018, salvo en las elecciones europeas que casi entra Alejo, por Vidal Cuadra, sí. Que casi entra, realmente Vox es un partido marginal y residual. Sí. Pero basta con que el Partido Popular salga del gobierno en Madrid para que en las siguientes elecciones, que fueron unas andaluzas, en las que Moreno Bonilla es uno de los casos que siempre comento porque son de los que más gracia me han hecho de la historia política de España. Es decir, un tipo que a las 2:30 de la tarde estaba fuera de la presidencia del Partido Popular Andaluz. De hecho, ya estaban buscando hacer una gestora y estaba ahí Juan Ignacio Zoido haciendo las gestiones. Sí, y que a las 10 de la noche era presidente in pectore, ¿no? Claro, porque hubo una alta, nadie se esperaba la alta abstención, que también fue una cosa que puede pasar ahora en el escenario escocés. Hay desgaste y la gente conservadora va a votar sí o sí, o de lo que se llama de espectro de derecha. Esta gente piensa que un voto castigo es quiero decir, por el otro lado de izquierda es abstenerse. Y no, lo que va a beneficiar, obviamente, una escasa participación es siempre por demoscopia a la derecha. Y también porque hubo un elemento interesante que es el que permea entre Juan Marín, Nick Clegg,
Y puede pasar alguien que surja para hacer una especie de trinidad, porque Nick Clegg podía haberle dado a Gordon Brown un nuevo mandato con algún tipo de beneficio, porque el First Past the Post que decías pudo haberse modificado en lo que acabó siendo el fallido referéndum de 2015 para que se contara primera y segunda preferencia en la votación, con lo cual habría cambiado bastante. Pero eso no se lo acabó dando la alianza con el Partido Conservador. ¿Se le habría dado el laborismo? En vez de haber sido el número 2 de un gobierno de David Cameron, haber sido el número 2 de un gobierno laborista. Pero claro, llevaba 13 años el laborismo gobernando. Y por lo tanto, el régimen, visto a través de la ciudadanía, era no los 18 años anteriores del conservadurismo, eran los 13 años recientes del laborismo. Y el cambio significaba no más laborismo, conservadurismo, no porque sea laborismo algo viejo y esto algo nuevo, sino algo distinto. ¿Qué pasaba con Juan Marín? Con Juan Marín algo parecido, que era el régimen, el Partido Socialista en Andalucía. Podía Ciudadanos lo hizo, en una primera legislatura le dio el gobierno a Susana Díaz, pero darle otra legislatura a Susana Díaz, no, pudiendo hacerlo. Y todo el mundo daba por hecho de que podía ser así, pero al final le dieron el gobierno a Moreno Bonilla. Pero también hay que entender el contexto. El PSOE llevaba 36 años de gobierno. Eso es 37 años. Sí. Es que realmente... Y no solo eso, era partido casi hegemónico, era junto con Asturias, aunque con el impasse justamente de Marqués y luego el pequeño interregno de no llegó al año. Llegó mayo de junio de 2011 a marzo de 2012. Es que no llegó al año. Pero claro, que era ya lo que decía, desgaste. Y sobre todo, yo siempre lo digo, y esto se puede aplicar a política nacional el año que viene. Pensemos siempre en el séptimo año. Me diréis, qué tontería, el séptimo año, ¿por qué? El desgaste, por ejemplo, de Felipe González se transforma en el séptimo año cuando la primera huelga nacional del 89. Con Aznar, su séptimo año, cuando la de Irak en 2003. Zapatero en 2011 con ya lo que eran los problemas de la crisis. Y 2018 con séptimo año de Daniel Rajoy, cuando se da el puntapié por la moción de censura. Veremos el año que viene el séptimo año de Pedro Sánchez. Bueno, sí, es que era lo que iba a decir, lo que estaba pensando mientras hablaba. Sí, eso lleva ya casi 6 años y medio. Por eso lo digo, yo a veces parece que creo en la numerología, pero es que la historia es esta, ¿no? ¿Vale? Es una coincidencia, desde luego. Pero que el desgaste siempre sí. Claro, pero tiene un sentido racional en tanto en cuanto un segundo mandato prolongado puede llevar a esto. Es decir, no es tan extraño. Y de hecho, si Estados Unidos, por ejemplo, al final implantó una enmienda de no más de 2 mandatos, que yo personalmente soy contrario, pero bueno, tiene, digamos, que su sentido. Pero lo que sí quería decir cuando hice la analogía entre Vox y el Scottish National Party es que Alba puede ser una criatura que en un primer momento fuese irrelevante, pero primera, tiene un diputado. Segunda, por lo que me consta, en las cuestiones sociales son bastante más conservadores que el Scottish National Party. Y al final, cuando hay una crisis de por medio económica, la sociedad se tiende a conservadurizar. Pongamos un ejemplo, al otro lado del charco. La política económica y política social de la señora Clinton, cuando se presentó en 2016, sí mantenía, por ejemplo, pilares básicos de la administración Obama, la Obamacare, etcétera, pero luego era mucho más conservadora fiscalmente. No quiere decir que era igual que Trump, pero la gente incluso decía que quería una derechización de Norteamérica, ganase quien ganase. Bueno, cuando llegó Trump, claro, es que eso no era ni derechización, era un populismo rancio, ¿no? El miedo me da que puedo volver ahora. Pero desde luego se viró hacia la derecha. Se sabía que en los debates presidenciales incluso había un viraje a la derecha. Y de hecho la sociedad estadounidense, ya elija quien elija, fiscalmente sí va a virar hacia la derecha, pero por una razón que voy a explicar. Es que Kamala Harris en el debate presidencial habló de rebajas de impuestos. Hay un momento en el que tal tipo de inflación tiene que pasar por una rebaja de impuestos. ¿A quién? Eso es otra cosa. Pero claro, estamos hablando de que debido a diversas coyunturas, que no hicieron ni mucho menos en política económica fácil
en la travesía a la administración Biden, sea recuperación post-COVID, sea mil cosas más, guerras incluidas de por medio, pues el gasto personal es muy alto. Eso hace que también la cesta de compra crezca. ¿Cuáles son las políticas de ALBA? Pues ALBA, por mucho que sea una entidad conservadora fiscalmente, conservadora socialmente, tendrá que pasar también por una conservadorización fiscal, en el sentido de que no puede poner aranceles, pero haber un proteccionismo de todos los bienes que hayan o que nazcan de la propia economía escocesa. Claro, pero que eso es lo que también más o menos te viene defendiendo Alianza Catalana, ¿eh? Claro, desde luego. Sí, siempre va a haber una especie de proteccionismo económico que, aunque yo no lo vea normativo, en estos casos se puede parecer hasta lógico. No es una defensa de ello, ni mucho menos. Pero en estas situaciones encima, que vuelvo a decir, en la que un partido intenta arrebatar votos quizá a lo que fue su partido, valga la redundancia, matriz, pues tiene que cambiar el ideario, pero reconecte con esa militancia de base que antes había dedicado al partido mayoritario y ahora no. Es que de hecho lo que hace Alianza Catalana, claro, la gente se queda con la cuestión de la inmigración y con la cuestión identitaria y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Porque lo que intentan es rebasar por elevación a Junts. Pero es que luego te vas viendo el programa y sus medidas económicas es que son más liberales que las de Junts. Están hablando de eliminar el impuesto de sucesiones. Junts no llega a proponer eso. Sí propone más bonificaciones, pero no eliminarlo. Te habla de simplificar la burocracia. Oye, esto cualquier partido liberal te lo va a defender, ¿eh? Eso siempre, cuando menos haya quizá de que se inmiscuya el Estado dentro de la economía, pero también de libertad personal, es un hecho. Eso no se puede negar. Y te hablan también de bajada del tramo del IRPF. Exactamente. Es decir, esas son políticas liberales de manual que te podría haber defendido en su día Ciudadanos. En lo económico. No, en lo económico con Luis Garicano defendían una especie de ampliación o adaptación de la mochila austríaca, es un hecho. Y yo leí un poco por encima lo que era las políticas económicas de ALBA, y yo creo que ALBA había mandado, a mi entender, a una especie de avanzadilla por la Unión Europea para ver qué políticas estaban aplicando liberales en sitios tan dispares como podían ser en los últimos años de Mark Rutte en la propia Holanda, también Blas Belan también por el combate identitario en Bélgica, pero yo he visto también que se había movido por espectro desde Austria, República Checa, etcétera, ¿no? Pero con recetas económicas, que no sociales. Sociales ya tiene que ser una idiosincrasia propiamente escocesa. Sí, Escocia tiene una particularidad y el Reino Unido también la tiene. Y cuando se produjo la ceremonia de entrega de la corona, de alguna manera, con aquella ceremonia en Westminster en septiembre del año 2022, entre los que fueron a firmar, fuera del hecho de aquella anécdota con el tintero, de las manazas de Carlos y incluso insultando a su propio hijo, utilizándolo como si fuera un edecán, pero en la parte de antes y en la parte de después había una serie de personas que también firmaron, y entre ellos estaba Alex Salmond. Sí. En un país más latino eso no se hubiera entendido. Oye, ¿tú no estabas para romper el Reino Unido? ¿No estabas en contra de lo que significa todo esto? ¿Pero qué haces años después de intentar romper el Reino Unido en una ceremonia de una coronación de un rey inglés? No se entendería. Solamente se entiende con lo que hemos ido comentando y con la idea de que iban a aceptar la corona británica en tanto cuanto Carlos es rey de Escocia, pero también de Canadá, rey de Australia, rey de Nueva Zelanda. Es un rey compuesto en el que los territorios son independientes, o pueden serlo. Hay algunos que han dejado de ser parte de la monarquía británica, pero es algo confederal en cierta medida, y hay cierto respeto hasta el punto de que en 2013 cambiaron la ley, pero de manera acordada con todos los reinos, para la sucesión ordenada, perfeccionándola
en una contraposición que en 2014 tuvo que ser el difunto, que en paz descanse, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el último minuto, haciendo una ley ad hoc para el tema de la abdicación de Juan Carlos I. Bueno, en lo de la abdicación de Juan Carlos te comentaré un matiz, pero sí, perdón. Sí, iba a simplemente ir a el hecho de la propia muerte de Alex Salmond. Mariano, ¿has podido ver en los últimos días u horas cómo murió? ¿Qué estaba haciendo en Macedonia del Norte? Porque tenía 69 años y aparentemente fue un infarto. Es que yo vi eso, a ver, es cierto que luego al principio, creo que te lo comenté, ¿no? Que dije, caray, habiendo trabajado como comentarista para RT, no va a ser los casos de estos periodistas rusos que se caen por un ático y demás. Pero me extrañó, no gozaba de mala salud, de hecho, en las últimas fotografías decían, se le ve muy delgado. Pero se había comentado que había hecho una dieta de choque porque tenía problemas cardiovasculares, ¿cierto? Pues quizá pudieron, y se había puesto una dieta de choque para bajar por lo menos 20 kilos. ¿Que pudo ser muerte natural? Sí, también estaba sometido a mucho estrés porque era complejo mantener una especie de equilibrio emocional con todo lo que había pasado los últimos años, ¿no? Acusaciones luego, bueno, cayeron en saco roto, aunque fue juzgado y hubo un juicio rápido, por supuesto es acoso sexual, todo ello fue archivado, nunca llegó, creo que o archivado o eliminado, no sé cómo es la palabra real o legalmente para definirlo. Sí, que entró en el arcoiris del Michu. Exactamente, sí. Pues al final hubo una defenestración política, sí, que se intentó también hacer personal. Lo que comentaba antes Xavier, que no se puede dejar de un lado la cuestión personal. Pienso que es una figura trágica, que intentó hacer lo mejor posible por lo que consideraba su nación, y hasta el momento yo pienso que son causas naturales. Quién sabe si el día de mañana pudo haber alguna mano negra, como se dice muchas veces, pero es complicado. Yo creo que aquí, llámese de destino, llámese de casualidad, causalidad, pues me recuerda mucho, obviamente saltando las distancias, al pobre Manuel Vázquez Montalbán, que dice la gente, pero ¿cómo murió en Bangkok? Pues se encontraba en un aeropuerto, sufrió una embolia y falleció. Aquí en este caso pues es muy similar, aunque no se ha sacado todavía informe de autopsia, no se dirá hasta dentro de unas semanas, pero parece que fueron, por así llamarlo, causas naturales, llamándose como tal a un infarto fulminante. Que no habría ningún médico suficientemente rápido, que a veces pasa, ni un desfibrilador, ni algún elemento para poder hacer un tratamiento de choque rápido. Es posible, sí. Y no solo eso, estaba revisando un poco todo lo que era los últimos años, le convirtieron un poco en paria. Ya no solo por el tema de lo que fue Alba, la expulsión antes del SNP, realmente no sé si realmente él llegó a dejar el partido y bueno, se desvinculó, entregó el carnet, o si fue expulsado, si tuvo que pasar por un proceso de expulsión, como puede haber otros políticos. Lo que sí sé es que él, con buena voluntad, estuvo pues en RT los últimos años. Más bien su programa, que era una especie de streaming tipo el de George Galloway, el antiguo diputado del Partido Laborista, muy conocido por su verbo incendiario y su defensa ultranza de la República Islámica de Irán. Pues en el caso de Salmond también fue con un contenido de streaming, creo que la cadena turca TRT, ¿no? La cadena nacional. Añadiendo que es una figura, vuelvo a repetir, trágica, y quizás Xavier quiere añadir algo acerca de lo que era, pues bueno, que no se puede separar lo personal de lo profesional, pero aquí yo creo que hubo mucha mala baba y mucha inquina contra el señor Salmond. Es que yo creo que lo resumió muy bien Juan Carlos en el tema de que el arcoíris del Me Too lo alcanzó. Y sí, el problema de estas cuestiones es que luego el hombre fue justamente rehabilitado en lo legal, pero claro, a ti te podrán absolver, podrán archivar la investigación. Pero luego queda lo que es, lo que es el pozo de easy. Efectivamente, que esa es otra de las cuestiones que especialmente me generan malestar cuando veo la cuestión en la política de países anglosajones, ¿no? Que al final nos llega al sur de Europa vía universidades estadounidenses, ¿no? Pero, por ejemplo, hombre, pues hasta ahora en el Estado español no nos hemos preocupado especialmente
por ver con quién se acuesta un político. No, Es decir, me refiero, por supuesto, a relaciones sexuales consentidas. no, otra cosa ya es mayores de edad, ¿no? Pero quiero decir, es que por estas cosas en los Estados Unidos se dimite. Sí, en el Estado español ha habido salseos, como el de Monago, que si a Canarias, que si Ábalos Sí, supuestamente ahora no sé qué, pero son cosas accesorias y que van al salseo en general, sí. Pero date cuenta de una cosa. Claro, pero mira, yo tengo 41 años. Yo con 16, 17 sabía la historia de Juan Carlos I con Bárbara Rey. Todo, y yo también. Como la sabía todo el mundo en España. Si nos puede resultar escandaloso, no es porque el señor tuviese aventuras extramatrimoniales, que esa es su vida, ¿no? Era porque afectaba a la seguridad nacional. No, y a nuestro bolsillo. Y sobre todo también al bolsillo, sí. Efectivamente. O sea, yo siempre lo digo, no. Si para mí el problema de que estuviera con Bárbara Rey era que había que hacerle unos pagos que salían de mi bolsillo. Sí, 100 millones de pesetas, perdón. Sí, ahí es cuando en F98 hice el chiste de, bueno, total, son 4 millones. Es como lo de Transfer Market a Lucas Vázquez para ficharlo para el Depor. Sí, pero quiero decir, digamos que... pero si te das cuenta, cuando se ha hablado de las amigas entrañables de Juan Carlos I, el problema no ha sido que fueran amigas entrañables. Es que en Estados Unidos y en un país anglosajón el problema sería este, y después lo del dinero si hubiese, ¿no? Entonces, este puritanismo mal entendido, a mi juicio, ¿no? Ha hecho que Alex Salmond tuviese unos últimos años bastante tristes. En los que yo creo que tuvo que recurrir también a ese tipo de programas porque estaba literalmente arruinado. Claro, pero es que esto, vamos a ver, si esto a quien le está pasando ahora es a Lech Walesa, sin ir más lejos. Sí. Lech Walesa ha tenido que promocionarse en LinkedIn, cosa que me parece muy bien porque yo también estoy allí, ¿no? Como coach y persona que da conferencias. Sí, como conferenciante, sí. Aparece hace poco una noticia, ¿no? Que decía, no, la pensión no me llega. Creo que era esa. Puede ser, porque además me consta que políticamente como presidente del país fue muy errático, pero no consta que fuese un corrupto, ¿no? No, hay siempre eso de que quizá apoyó subrepticiamente con pagos, que recibía pagos por parte del servicio secreto de la policía secreta comunista en aquella época, nunca demostrado al final. Claro, quiero decir, y si lo quiero decir, tira de la mano. Claro, pero tú luego ves el tren de vida de la gente, claro. ¿No? Es decir, y esta persona no vivía con ostentación. Claro, entonces probablemente es que muchas personas se piensan que un político vive bien de por vida, ¿no? Sí, es como pensar, bueno, la URSS le dio dinero al califa de Córdoba, a Julianita, y ves sus últimos años y evidentemente pues lo tenía que tener muy bien guardado porque no parece. Y tuvo que volver tanto él como, por ejemplo, tengo el caso que también lo conoce porque estaba en una zona vecina, las veces que se acusó de bon vivant a Gerardo Iglesias. Pero si Gerardo Iglesias volvió a la mina y como mucho lo que hizo fue montar un restaurante. Y luego se rompió la espalda. Por eso digo, ¿qué claro, es que las acusaciones que hacen tantísimo daño. Alex Salmond era de formación, creo que era historiador, luego sacó una posición para el Banco de Escocia, trabajando como administrativo y tenía una pensión, no quiero decir mala, pero discreta, por mucho que se diga. Con los gastos que conlleva también que, por mucho que se diga, y no estoy diciendo que no haya casos de falco político, que haya enriquecimiento ilícito, ni mucho menos, aquí no se ha demostrado. Encima es que hasta tuvo creo que el funeral va a ser los próximos días, porque iba a ser un funeral humilde. Claro, si no hay dinero para pagarlo, es que es un funeral, cuando encima hay que repatriar el cuerpo. Exactamente. Eso es carísimo. Horrible. Si no hay seguro por medio, supongo que acabaría con perdón, pero igualmente perdón si parece un poco morboso. Pero queda demostrado que los últimos años fueron de intentar limpiar su imagen y supervivencia personal. Efectivamente, y eso ha pasado con muchos expolíticos, es decir, en el caso que me has dicho de Julianita, vamos a ver, si él vivía en un piso de un barrio de clase trabajadora de Córdoba, que además... Y volvió a ejercer de maestro hasta que se jubiló. Los últimos...
6-7 años. Sí. Sí, no tuvo que hacerlo muchos años, porque ya cuando se retiró de la política ya tenía... 61, creo. 60, 61, sí. Y porque él creo que era del 40-41 y él se retira en el 2000, ¿no? Entonces, los últimos, 6-7 años. Pero y como pudo ser de clases pasivas, etcétera, había... tenía una pensión digna, ¿de acuerdo? Pero no vivía con tampoco era apoyante de decir que estaba, yo qué sé, que le llegaba a cambiar del Caspio, por decirlo así. Pues lo mismo pasó con Salmon. Y que decir, el caso de Alex Salmon sí tiene esta parte de tragedia. No sé, porque sí hubo justicia poética en el hecho de que la persona que lo reemplazó y que acabó siendo su enemiga política, Nicole Sturgeon, acabó fuera del gobierno antes de que él falleciera. Y encima, ¿no? con bastantes problemas que nunca se Salmon, incluso pudiendo haberse acusado de que podría haber surrepticiamente parte de la financiación del referéndum se pudo haber llegado, que podía pasar. No, en cambio Sturgeon pues ha sufrido, pues no solo por un nexo directo que no tiene acceso a la ella. Yo no digo que ella sea corrupta, pero es como lo que pasaba, y lo recordarás en Asturias. Yo tuve un profesor que había sido consejero, primero viceconsejero de Educación, luego consejero, José Luis Iglesias Río Pedre, que dicen, no es corrupto, lo malo es que dejó hacer o tenía una venda delante de los ojos, y es igualmente malo. Sturgeon ha sido lo que ha pasado realmente. Sí, o una venda o que dejó hacer. Bueno, de hecho, es que hubo un presidente de Asturias que tuvo que dimitir por el tema del Petromocho. De Petromocho, sí, claro, sí. Es inolvidable, sí. Entonces, no toda esta gente es, como todo ser humano, Alex Salmon tendría sus pros, sus contras, sus demonios internos, pero en los últimos años se hicieron mucha jugarreta. Muchísimos. Y Hamza Youssef, intentando ser quizá una persona integradora dentro del establishment escocés, hijo de ese sueño, ya no solo escocés, británico, de la anglosfera, de el liberalismo clásico de la ilustración aplicada a través de Locke, de el hombre bueno por naturaleza, el hombre donde proceda de clases bajas puede llegar a ser primer ministro, ministro principal, un largo etcétera. Pues es defenestrado por su propio compañero de coalición y de partido, de una manera bastante deplorable, todo se ha dicho. Y eso, pase lo que pase, gane que gane al final, creo que va a cobrarse su libra de carne en el SNP. Pues ciertamente solamente podemos, si no pedir que las instituciones escocesas se responsabilicen, se hayan responsabilizado de esta figura, del tránsito desde Macedonia del Norte hacia Escocia, porque eso sería lo suyo, algo oficial de una primera figura tan importante para la nación escocesa y para su primera magistratura, sería lo lógico. ¿Cómo veis que va a quedar la figura en esta vida compleja, larga? ¿Cómo va a quedar para el legado en Escocia y para el resto del mundo de este Alex Salmon? Pues yo te voy a hacer una analogía. No me gusta la expresión "la historia me absolverá", porque la dijo quien la dijo, ¿no? Y sabes, sí, la opinión que tenía el comunismo. Sí, la dijo de esa persona que hizo 3 días de luto por la muerte de Franco. Efectivamente, y muchas otras barbaridades y atrocidades también contra la población LGTBI. Creo que esto conviene recordarlo, sobre todo porque cierta gente de izquierdas woke tiene memoria cierta. Sí, lo mismo que decir que cierto nuevo Jesucristo por la foto de Korda era bastante homófobo. Efectivamente, pero digamos que sí estoy convencido de que va a suceder algo similar a lo que sucederá con Jordi Pujol. Y estoy convencido de que la historia lo tratará bien. Yo podría decir incluso una persona que está votando estos días o ha votado anticipadamente de modo centenario. La presidencia de Jimmy Carter fue horrible. Su pospresidencia, la gente le ha devuelto al lugar que merece la historia. Una persona conciliadora con muchísimo, en una época de grandes turbulencias y grandes problemas. Alex Salmon, la gente dirá sí, desde luego, y para eso lo mejor es ver la Wikipedia a veces, como lo puede dictar cualquier persona, hay veces cuando cae un político o política
En desgracia, mientras es revisada la biografía, se suelen poner los elementos más peyorativos. Aparecerá un epígrafe, desde luego, en la biografía de Alex Salmond diciendo que se le acusa de haber obrado mal, en esa especie de epígrafe se llama controversias, pero dice, luego se demostró que era mentira y queda la imagen de una persona conciliadora y que incluso no vio al inglés medio o incluso a los británicos en general como enemigos, sino como hermanos, pero que si va a hacer, tenía que hacer un divorcio de terciopelo como en la República Correcto, esa es de hecho, esa era la expresión, un divorcio de terciopelo, es decir, amistoso, que es como deberían ser todos los divorcios si fuese posible, ¿no? Sí, y es así, sí. Y también decir que no es malo pactar un referéndum, una situación de voto para llevar a cabo una autodeterminación. Las autodeterminaciones siempre se aplican a través de autores, digamos, muy escorados a la extrema derecha, como pueden ser Pío Moa cuando habla de balcanización de España, etcétera. Yo soy el primero que dentro del Estado español, el día de mañana, si Cataluña, Euskadi o incluso otras regiones optan por una, digamos, separación pactada, no lo vería mal, es su deseo. Por mi parte, querría que permaneciéramos todos unidos en, y esto es una opinión mía, en una especie de república confederal o federal. No puede ser así. Tengo que aceptar la organización territorial que existe ahora mismo. Pero ¿qué hay de malo en un referéndum pactado, en un referéndum cuando todo se puede hablar? Se pudo hablar en Canadá, y fíjate lo que hablaste ahora mismo hace unos momentos del Quebec, hasta que no haya una, digamos, situación de caballo ganador, perdón por la expresión, no se puede llevar a cabo. ¿Qué hay de malo en que paulatinamente ese autogobierno también pueda ir a lo que se consideran regiones nacionales históricas de tanto Reino Unido como del Estado español? Pero claro, estamos hablando de dos regiones, no tanto en Reino Unido, pero sí aquí en España, donde toda Carta Magna pasaba por un centralismo capitolino. Y a título personal, Mariano, mi modelo de evolución hacia la autodeterminación o una hipotética independencia ideal es un modelo gradual. Y escalonado y pactado. Efectivamente. Y es un modelo de amplios consensos. Es decir, yo personalmente, pues no es mi escenario ideal y no tengo problema en decirlo, aunque habrá gente a la que quizás no le guste lo que voy a decir. Mi modelo ideal no es un referéndum a todo o nada donde digas pues 50 más 1. No, ese no es. Es decir, si no queda otro remedio, tendría que ser, pero no es el escenario que yo deseo. Y no lo deseo porque cuando se legisla se tiene que seguir el principio democrático. Totalmente. Va a haber unas minorías que se vean perjudicadas, efectivamente, pero hay que intentar, siempre que sea posible, buscar consensos transversales. Y garantizar el bienestar de esa minoría, desde luego, claro, desde luego, sí. Y para eso tienen que existir las constituciones, ya sean de estados independientes o de otro tipo de estados, para que los derechos de esas minorías no se pisen. Entonces, en ese sentido, a mí lo que propuso Alex Salmond me parece muy razonable. Yo por eso digo que él proponía, sí, un estado escocés independiente, pero primera, él, cuando se hizo el referéndum, proponía que se incluyeran otras preguntas, Efectivamente, desde económicas hasta consenso social, hasta estructuración a posteriori, porque en unos primeros, como lo que dijo Juan Carlos antes, iba a estar como un estado, no iba asociado tipo Puerto Rico, pero iba a ser una dependencia de la corona, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque decía que todo tenía que ir paulatinamente. Todo lo que se hace rápido, y es un refrán que decimos siempre, ¿no? Lo que se hace rápido y las prisas son malas consejeras. Por eso digo que Alex Salmond realmente es la personalidad política más importante de Escocia para mí en el último medio siglo, por poner al Scottish National Party en posición ganadora y por ser capaz de celebrar un referéndum de independencia. Y pactado, sí. Efectivamente, porque ese ya es un precedente, porque incluso lo que te dicen
Los conservadores británicos, no me voy al Labour, me voy a los conservadores. Te dicen, el referéndum es único en una generación, vale. Pero lo importante ya no es lo que dicen, sino lo que se concluye de lo que dicen. Y se hizo. Y lo que se hizo, efectivamente, que era un precedente, tú lo has dicho. Claro. Pero quiere decir, si es único en una generación, ellos dicen, bueno, no menos de 25 años, vale. Eso quiere decir, por ejemplo, habrá otro. Podría votar otra vez. Sí, claro. sí. Es decir, él ha abierto un camino. Veremos en qué acaba, veremos cómo evoluciona Escocia, veremos si Escocia va hacia la independencia o va hacia un modelo como el quebequés, pero desde luego, Alex Salmond es la figura de Escocia del último medio siglo, políticamente, para mí. Sí, y aparte de todo ello, a pesar de perder el referéndum, ganó en devolución y autonomía. Desde el control de petróleo, como dije antes, como de tantos hidrocarburos que se van a localizar a posteriori en el mar del Norte. Es decir, energéticamente ya es independiente. En la moneda no, pero en relaciones exteriores también, porque tiene una especie de mini cancillería de relaciones con la Unión Europea. Porque a sabiendas de que puede haber un Brexit, que el referéndum de 2014, Brexit, el planteamiento de 2015, cuando la supermayoría de los Tories y luego ya el mismo en 2016, dicen, a sabiendas, que lo veían venir, veían las orejas de lobo, de que pueda haber un referéndum, queremos tener una especie de oficina de negocios o quizá una especie de mini consulado por el cual Edimburgo tenga voz en Bruselas. No voto, lógicamente, pero sí que se atiendan nuestras demandas. Y eso es muy importante y no se puede restar el mérito. Bueno, pues ciertamente creo que hemos llegado a un cierto final acerca de esta memoria por ocasión del fallecimiento de Alex Salmond. Agradezco que hayáis estado por aquí para hacer una revisión de sus políticas y de la persona, que es importante, las personas son siempre importantes. Y por tanto, si queréis decir unas últimas palabras de cierre. Yo únicamente agradeceros a los dos este buen rato, recordando no solo porque siempre sinergia en estos procesos, como es el de la muerte de por desgracia, del fallecimiento de un líder que lleva un partido, no vamos a decir residual, pero con poca representación, a unas cuotas de votos de electorado grandísimas, también con transformación social, ¿no? Más luego puede ser su caída en picado, como ha sido lo que hemos comentado, y que luego, ya antes incluso de que hubiese fallecido, se está recuperando la imagen, no por el partido ALBA, no por un largo, etcétera. Pero ese análisis, que es una especie también de sinergia con todo el proceso que ha habido en Europa en ese 2007, hacia en algunos momentos por el inicio de la crisis, que dura no hasta 2011, sino hasta 2015, no nos llamemos a engaño, y todavía esos coletazos siguen, la gran recesión, pues ha sido muy interesante, me ha encantado estar aquí, y muchísimas gracias, Xavier y Juan Carlos, pues, por este rato tan agradable. Sí, ahora antes de que termine Xavier, no me olvido de un pequeño detalle, y es que el Scottish National Party este año está cumpliendo 90 años. Cierto, 1934, efectivamente. Bien, yo lo único que quería decir es que me ha parecido un conversatorio muy interesante. Creo que lo que quería indicar lo he indicado, y nada, emplazar a futuras invitaciones que reciba de este canal. Un placer con ambos. Bien, pues seguramente en algún momento volveremos con alguna otra temática y bueno, pues aquí estaremos. Bien hallados y hasta pronto. Un saludo cordial a ambos.